Si te gustó este episodio de Escándalo Mexicano, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que descargar la app. Es gratis. Es el 2 de agosto del 2008. Han pasado algunas horas desde el descubrimiento del cuerpo de Fernando Martí, asesinado después de que lo hubieran secuestrado. Las primeras planas de los diarios, la radio y la televisión se llenan de exigencias de periodistas, ciudadanos y organizaciones sociales para hacer justicia, para detener el crecimiento de los secuestros en la ciudad. Ese mismo día, la Procuraduría General de Justicia de la capital detiene a José Luis Romero Ángel, comandante de un grupo especial comisionado en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, y a Marco Antonio Moreno Jiménez. A este último, dicen, se le encontró un celular del cual presuntamente salió la llamada de los secuestradores. Un par de días después, la Procuraduría Capitalina aprende a un tercer sospechoso, el policía judicial del Distrito Federal, Fernando Hernández Santoyo. A los tres se les señala como miembros de la banda de La Flor, a la cual la Procuraduría achaca el secuestro y muerte de Fernando. Las autoridades capitalinas identifican así a esta organización porque al lado de sus víctimas, nos dicen, acostumbran dejar una flor. El comandante Romero Ángel manda una carta al presidente de México, Felipe Calderón, en la que denuncia que su detención fue ilegal. Se dice inocente y acusa al entonces jefe de la Fiscalía Antisecuestros, Rafael Tuxpan, el enviado de Mancera a casa de los Martí para ayudarlos, de haberlo amenazado y torturado. Pide que la investigación sea traída por la Procuraduría General de la República. Es el 6 de agosto del 2008. Más de 10 policías judiciales del Distrito Federal se presentan en forma voluntaria ante la Agencia 50 del Ministerio Público. Aseguran que han sido amenazados por el comandante Tuxpan para que declaren en contra de José Luis Romero Ángel. Al poco tiempo, los abogados de Romero Ángel renuncian a su defensa tras recibir amenazas. Ese mismo día, en un evento de inauguración, la prensa rodea a Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Le preguntan: Marcelo, hace unos días el presidente Calderón, hablando del caso Martí, invitó a gobernadores a que colaboren en materia de seguridad y no se distrajeran en asuntos políticos. ¿Te sentiste aludido? Yo le diría al presidente Calderón que no quiera sacar raja política del caso Martí. Pero si algo marcó el caso, fue la política. Para Wondery, soy Carlos Puch y esto es Escándalo Mexicano. El secuestro y asesinato de Fernando Martí, así como el reto de su padre Alejandro, han sacudido a la sociedad mexicana en tiempos en que el gobierno del entonces Distrito Federal y el gobierno federal se encuentran enfrentados políticamente por la elección presidencial del 2006. Que tengamos comunicación, que haya coordinación, vamos a respetar, por supuesto, cada una de las competencias y esperamos tener muchas iniciativas que sean aprobadas por consenso, porque todos queremos el bien de la ciudad. Miguel Ángel Mancera es el recién nombrado Procurador de Justicia de la capital. Horas después de que Marcelo Ebrard, jefe de gobierno capitalino, dijera públicamente que él sí podía resolver el problema de la inseguridad, la Procuraduría empieza a recibir anónimos, llamadas, documentos que le dan solución al crimen de Martí. Nombres y localizaciones de presuntos responsables que antes no habían sido nombrados en la investigación. Se aceleran las detenciones y, como suele suceder con la justicia mexicana, se le pone un nombre a la banda supuestamente responsable del delito: la banda de La Flor, a la que acusa de 8 secuestros, no solo el del joven Martí.
El gobierno del Distrito Federal celebra. Aparecen en medios todos los días para, según ellos, demostrar que son capaces de lidiar con la inseguridad. Pero poco a poco, las dudas crecen. Las pruebas se caen y la Federación interviene. Todas las denuncias que hubo, en todas hubo liberación de víctima. En el reporte que tengo yo de la Procuraduría, solamente hay un secuestro activo. Este es el segundo episodio, la invención de las güeras. Es la tarde del 22 de agosto del 2008. Ha pasado apenas un día después de que Alejandro Martí lanzara el reto de si no pueden renuncien y que el jefe de gobierno de la ciudad lo tomara, que él sí podría. Suenan algunos teléfonos de reporteros que cubren la Procuraduría Capitalina. ¿Qué crees? Le dicen a los reporteros. Le llamaron al jefe, al procurador. Fue una llamada anónima, con el siguiente mensaje. Ahí les dejamos al que secuestró y mató a Fernando Martí. Eso le pasa por cabrón. Ah, ¿eso le dijeron? Sí. Quienes llaman cuentan que el procurador Miguel Ángel Mancera dio instrucciones para que se revisaran hechos violentos que se hubieran registrado durante ese mismo día. En poco tiempo, recibió el informe de una persona que unas horas antes fue baleada mientras circulaba a bordo de un auto derby color gris en el cruce de las calles de Acoxpa y División del Norte en la delegación Tlalpan. 2 personas en una motocicleta se la habían emparejado y una de ellas le disparó en 3 ocasiones. Uno de los impactos le había dañado la columna vertebral. Se trata de Sergio Humberto Ortiz Juárez, de 63 años, quien en ese momento se encuentra hospitalizado en la cama 1 del área de terapia intensiva del Hospital General número 2 del IMSS. Aún en el hospital, Ortiz Juárez queda acusado del secuestro de Fernando. Pero esa no era la única y oportuna llamada que la Fiscalía había recibido ese día. La agente de prensa de la Procuraduría contacta a otros periodistas y cuenta. ¿Qué crees? Llegó otra llamada al búnker. ¿Qué les dijeron? Pues nos dijeron dónde había un secuestrado, que en un edificio de 4 pisos que está ahí en Pisaco, en Coyoacán, que ahí tienen desde hace tiempo un secuestrado, pero que nos teníamos que dar prisa, si queríamos capturar a los secuestradores. Minutos después, una gran cantidad de vehículos con el logotipo de la Procuraduría General de Justicia se dirige al sur de la ciudad. Son las 2:30 de la mañana de la madrugada del 21 de agosto. Ahí vive la familia Ocaña Ovalle. Pero los judiciales no encuentran ni ahí, ni en ningún otro lugar del edificio, al secuestrado que les habían dicho. Para la familia Ocaña Ovalle y los inquilinos que vivían en el edificio, es una de las noches más terribles de su vida. Los hermanos Israel y Noé son arrestados. Horas después del compromiso público de su jefe, Miguel Ángel Mancera ya tenía 3 detenidos, nuevos, sin relación alguna con los primeros. Es el 31 de agosto del 2008. La buena suerte del procurador Mancera parece no tener fin. Ese día llega a su oficina un sobre de color amarillo, tamaño oficio, con una leyenda hecha a mano que dice: para el señor procurador, urgente. En el sobre hay 24 páginas. En la primera, un mensaje escrito a máquina. Señor procurador, soy un ciudadano que sí creo que puedan cambiar las cosas. Por alguna circunstancia, tengo acceso a la información que le entrego. Espero le sea de gran utilidad para terminar con esta ola de delincuentes que nos están agotando. Por favor, actúe. Con la mejor de las intenciones, realizo este acto de civismo. Por el momento omito proporcionarle mis datos personales porque es grande la desconfianza que tenemos los ciudadanos. Denos confianza. La siguiente página, también a máquina, ocupa 30 renglones. El APA.
El patrón, el jefe de la banda, Sergio Humberto Ortiz Juárez, 62 años, el hombre que dirige células de secuestradores que no importa si las víctimas pagan o no, son asesinadas. Curiosamente, el anónimo denuncia a quien ha sido ya arrestado. El texto sigue mencionando decenas de nombres que supuestamente trabajan con Ortiz Juárez, incluyendo, por supuesto, a los que ya están bajo arresto por el caso de Fernando Martí. El resto de las páginas son todas las fotos de una casa, la reproducción de un mapa que ubica la casa en la Ciudad de México, y en cada una, uno de los nombres mencionados en el resumen de la primera cuartilla y en qué capacidad actuaron, según el anónimo, en el secuestro de Fernando Martí. Aunque asegura, lo han hecho también en otros casos. La acusación anónima incluye a la esposa y un hijo de Ortiz Juárez e inmediatamente después a una mujer a la que llaman la Lore. En unos cuantos días, gracias a anónimos, la Procuraduría ha cumplido el compromiso de su jefe. O eso presume. Es el 6 de junio. Cristian Salmones, el guardaespaldas y único sobreviviente del secuestro de Fernando Martí, es el único testigo directo de quienes fueron los secuestradores. Salmones da su primera declaración. Dice que la mujer que hizo el alto en el falso retén era delgada, de cara afilada, con rayos muy rubios, precisa. Vestía pantalón de mezclilla deslavado, chaleco con siglas de la AFI, lentes oscuros, gorra y tenía el cabello güero, corto y peinado hacia atrás. Asegura que la mujer que hizo el alto en el retén abrió la puerta del copiloto, donde él viajaba, que lo bajó del vehículo y lo revisó. Sin embargo, sostiene que no podía realizar un retrato hablado de ella ni de los otros sujetos, pero que podría reconocerlos si los veía. Es 20 de junio del 2008. Salmones ahora declara que todos los sujetos del retén eran hombres y que el alto lo marcó un sujeto de barba medio crecida, de complexión mediana, 1,70 de estatura, tez blanca, lentes oscuros, gorra azul sin logotipos, chaleco azul sin siglas de una corporación policíaca, que fue él que se acercó a la ventana del chofer para decirle que se trataba de una revisión, sin mostrarle identificación alguna. Salmones dice que no podía reconocer a nadie porque a esa hora, entre las 7 y 7:15 de la mañana, todavía estaba oscuro. Pero dice que fue uno de los individuos, y no una mujer, que hizo la señal de alto. El 21 de agosto, Salmones vuelve a cambiar su versión. En el retén solo pude ver a una mujer, aunque no podía ser un retrato hablado, pero sí reconocerla por su voz si la viera. Dice que la mujer medía 1,65 m de estatura y repite dos características que mencionó en su primera declaración, que es de complexión delgada y tiene rayos dorados en el cabello. Ya no mencionó la gorra, los lentes oscuros ni el chaleco con siglas de la AFI. Es 3 de septiembre del 2008. Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal le muestran a Salmones una fotografía a color de una mujer de nombre Lorena González Hernández. Salmones la ve y la identifica como la misma persona que les hizo señas para que se detuvieran el día 4 de junio de 2008 en las cercanías de Ciudad Universitaria. Es el 5 de septiembre del 2008. Lorena González Hernández está en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, donde trabaja como subinspectora
en la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito. Tiene 35 años de edad. Es casada y madre de un hijo. Licenciada en Negocios Internacionales en el Instituto Politécnico Nacional. Vive en la colonia Vicente Villada, en Ciudad Nezahualcóyotl. En su última declaración patrimonial, reportó ingresos anuales por 488,707 pesos. Ha trabajado en el área de seguridad desde 1999, cuando ingresó a la Agencia Federal de Investigación como policía judicial y en la Secretaría de Seguridad Pública desde octubre del 2007. Esa mañana es un día normal para Lorena hasta que aparece un grupo armado de agentes de la Procuraduría del Distrito Federal para arrestarla. El delito, el secuestro y asesinato de Fernando Martí. Según el expediente, además, la primera prueba contra Lorena no es la declaración de Cristian Salmones, sino un mensaje anónimo, contenido, sí, en aquel sobre que recibió el procurador Mancera y que dice: Macarena Afi número 1, apodada La Gorda o La Lore. Parte activa en los secuestros es el Muro. Ejecuta el levantón. Ella y los policías y expolicías que participaron con los secuestradores del niño Martí. La mujer decapitada, la que recibió vejaciones y fotografías entregadas a sus víctimas. Utiliza esa camioneta. Ella junto con el Freddy y el Ricardo y otra mujer son los que le ponen la bolsa al menor Martí en la cara, en la cabeza. Siempre trae 1 o 2 sujetos armados. Ese anónimo es la prueba. Es el 8 de septiembre de 2008 y Lorena González, ya detenida, está en una cámara de Gesell. Del otro lado, Cristian Salmones dice a los agentes judiciales del Distrito Federal: definitivamente, sí estoy seguro que es ella y no tengo el más mínimo temor a equivocarme. Yo de ninguna manera culparía a una persona inocente. Es ella. Ese mismo 8 de septiembre, la Procuraduría presenta a Lorena frente a la prensa. No es delgada, no tiene el cabello güero, no tiene rayos dorados. Es 4 de noviembre del año 2008. El juez 32 de lo penal en el Distrito Federal, Jesús Ubando López, dicta auto de formal prisión contra Lorena y otros 6 presuntos miembros de la supuesta Banda de la Flor por los delitos de secuestro agravado, homicidio del secuestrado, homicidio en grado de tentativa, robo y delincuencia organizada. En 5 de ellos, los supuestos integrantes de la banda habrían cometido el secuestro de 8 personas, de las cuales 2 fueron asesinadas. Un caso más se refiere al robo de 2 vehículos marca Corsa. En el primer automóvil, la policía encontró muerto a Jorge Palma, el chofer de Fernando Martí, y herido al guardaespaldas de este, Cristian Salmones, a quien los secuestradores dieron por muerto. En el segundo vehículo fue abandonado el cuerpo sin vida de Fernando Martí. Con base en declaraciones de testigos y de víctimas, el juez estableció que existía un modus operandi similar en esos secuestros y asesinatos, por lo que dedujo que se trata de la misma banda. Así lo escribió. E incluyó a todos los inculpados como coautores materiales de los delitos registrados en los 7 casos. A pesar de que algunos de los inculpados solo son señalados en uno de los casos y no en el resto. Esto ocurre con Lorena González Hernández. De las 7 personas que declaran en su contra, solo una, el escolta Cristian Salmones, la imputa directamente en el caso Martí. Ninguna de las víctimas o testigos de los otros 5 secuestros la mencionan. Es viernes 17 de julio del año 2009.
Luis Cárdenas Palomino, coordinador de inteligencia para la prevención del delito en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, cita a una conferencia de prensa. El funcionario federal anuncia haber arrestado a los responsables del secuestro y asesinato de Fernando Martí. Dice que la banda responsable se llama la Banda de los Petricholet. Cárdenas Palomino informa que la Banda de los Petricholet ha plagiado al menos a 23 personas y 8 de ellas fueron asesinadas entre los años 2001 y 2009. El líder de la banda, Abel Silva Petricholet, está prófugo. Le preguntan qué piensa de los que están detenidos por el mismo delito de parte de la Procuraduría del Distrito Federal. En el tema de la PAP, yo no sé con qué esté vinculado, De acuerdo con las declaraciones que nosotros tenemos, no está relacionado al secuestro de Fernando Martí, y con relación a Lorena González, no es la mujer que participa en ese retén en el que fue secuestrado el joven Martí. Frente a la prensa, pone el video de la confesión de uno de los detenidos, Noé Robles, que además desconoce a Lorena. Y la persona que presenta en la televisión no lleva esas características y yo me doy cuenta que no es esa persona la que había estado ahí. En un principio pensé que sí había sido así, pero cuando la miro me doy cuenta que no son. Y las demás personas que menciona la Procuraduría del Distrito en ese caso, que dice que las tiene detenidas y que son la organización, a ninguna de esas yo no conozco, nunca estuvo con nosotros cuidando a nadie, ni mucho menos a Fernando Martí. Este mismo día, por la tarde, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, asegura que de haber hecho imputaciones sin sustento en el caso del secuestro y homicidio de Fernando Martí, estaría dispuesto a renunciar a su cargo. Por supuesto, tiene que haber una responsabilidad de quien hace una acusación que no tiene sustento. Pero insiste que la acción de la autoridad federal en nada afecta el proceso penal afincado en el expediente, iniciado por la consignación de esas 7 personas, la Lore y el APA, entre otras. Sino que al contrario, esto permitirá esclarecer aún más el caso, pues se trata de un grupo delincuencial muy numeroso que trabaja en varias células, dice Mancera. Así, hay 2 procesos, contra 2 grupos diferentes por el mismo delito. Es 23 de septiembre del 2009. Una vez más, Luis Cárdenas Palomino tiene un anuncio para la prensa. Se ha detenido al fundador y líder de la Banda de los Petricholet, la banda que, dice el gobierno federal, es la verdadera responsable del secuestro y asesinato de Fernando Martí. Se llama Abel Silva Petricholet. Él ha reconocido, dice Luis Cárdenas, haber participado directamente en varios secuestros, incluido el del joven Martí. Dice más Cárdenas Palomino: el arrestado no conoce ni a Sergio Humberto Ortiz Juárez, el APA, ni a Lorena González Hernández, a la que llaman la Lore. La Policía Federal reparte a la prensa un video con la confesión. Dime tu nombre y tus generales. Abel Silva Petricholet, tengo 34 años. ¿En cuántos secuestros realizaste con esta organización? De 7 a 8. Primero fue el de Martí. Primero fue el de Martí, que fue ahí por las Avenida Revolución, casi llegando a CEU. Ahí se le interceptó en un operativo donde todos nos pusimos chamarras y gorras de la Agencia Federal de Investigaciones. Se le hizo el alto. ¿Quién le realizó el alto? Una mujer llamada La Güera. Le realizó el alto y posteriormente ahí todos nos abalanzamos hacia las personas que venían en el coche. En ese momento del coche
me gritan a mí para que yo me acerque a agarrar al niño junto con Noé, y allí nos vamos, lo echamos al niño a una camioneta. ¿Cuál es el nombre de la güera? No lo sé, señor. ¿Cuáles son sus características? Sus características es más o menos como de 1,80 de estatura, de complexión mediana, con la cara, no sé, como llena de barros o cacariza, el cabello largo hasta un poco abajo de los hombros, y ya no tengo más características de ella. Cárdenas Palomino dice a la prensa que solo falta localizar y arrestar a la güera, a la verdadera güera, la mujer que paró el coche de Fernando y que no es Lorena González. Es noviembre del año 2009. Para esta fecha, en el proceso del Distrito Federal, no se han presentado ante el juez los testigos que relacionaban a Lorena González Hernández con Sergio Humberto Ortiz Juárez el Apá y con varios secuestros. Ese día, la Procuraduría General de la República informa en un boletín que por petición de la defensa de ambos acusados, había pedido al Instituto Federal Electoral los datos de los dos testigos que en su presunta declaración de hace más de un año habían presentado su credencial para votar como identificación. El IFE ha confirmado que ambas identificaciones son falsas, que esos testigos, los que tienen en la cárcel a la supuesta banda de la Flor, son falsos, no existen. Inicia una investigación por falsificación de documentos. Unos días después, el juzgado recibe una ficha múltiple de retiro del banco HSBC en Acapulco, Guerrero, por 6,095 pesos. Está fechada el 3 de junio del 2008, un día antes del secuestro del joven Martí. Aparece la firma de Lorena. La ficha viene avalada por el apoderado legal del banco. El juez argumenta que ese retiro fue un día antes del secuestro, por lo que Lorena pudo haber estado en Ciudad de México, y ordenó una inspección judicial en el libro de registro del Hotel Lisette, en Acapulco. Pero este nunca se llevó a cabo por parte de la Procuraduría Capitalina. En manos del juez están también los videos de las 5 casetas de cobro ubicadas entre Cuernavaca y Acapulco para probar que Lorena había regresado a México días después del secuestro. En el expediente se consigna que en varias partes las imágenes se aprecian borrosas. No estaban completamente enfocadas. Y la pantalla, dice el dictamen, se veía con rayas y brincaba. Señala que los videos corresponden a diversas casetas, entre las que destacan La Venta, Palo Blanco e Ingeniero Francisco Velasco Durán. El abogado de Lorena dice que faltaban los videos de 2 casetas. Pide al juez que vuelva a solicitar los videos. El juez acepta. Caminos y Puentes Federales responde que ha entregado los videos completos y que ahora ya no tiene más. Se han borrado de su archivo. La ley solo le obliga a guardarlos 60 días. Lorena y sus coacusados seguirán en la cárcel. Es 12 de noviembre del año 2009 en el Hospital Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un día antes, Humberto Ortiz Juárez, el supuesto líder de la banda de la Flor que secuestró a Fernando Martí, había sido trasladado ahí. Presenta múltiples patologías y un severo deterioro en su salud. A quien la Procuraduría Capitalina bautizó como el Apá, se encontraba recluido desde diciembre del 2008 en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, en Morelos. Y muy mal de salud desde el día que fue tiroteado en la Ciudad de México y después arrestado por una denuncia anónima que supuestamente recibió Miguel Ángel Mancera.
A las 10 de la noche de ese jueves, Humberto Ortiz Juárez es declarado muerto. El organismo encargado del penal lanza un comunicado de prensa en el que dice que durante el tiempo que estuvo recluido en dicho centro, se le facilitaron los cuidados necesarios y se le brindó tratamiento y atención médica en instalaciones hospitalarias externas cuando fue requerido y se proporcionaron las facilidades necesarias para ser visitado por sus familiares hasta el día de su muerte. Rodrigo Higuera, abogado defensor de Ortiz Juárez, responsabiliza a las autoridades de Procuración y Administración de Justicia del Distrito Federal de la muerte de su cliente. Asegura que las complicaciones de salud que presentaba el APA requerían una atención médica especializada. Y aún así, dijo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia Local pasaron por alto las observaciones que se hicieron en forma y tiempo. La familia de Ortiz Juárez espera que les sea entregado el cuerpo. Miguel Ángel Ortiz Toriello, su hijo, dice: dignamente, con la cabeza en alto, honraremos la memoria de mi padre y estaremos dispuestos a seguir contribuyendo porque la verdad se sepa. Guadalupe Toriello Soriano, su viuda, dice en entrevista que sus hijos continuarán el juicio para limpiar el nombre de su padre, porque además varias acusaciones en su contra se desvanecieron. El líder de la supuesta banda ha muerto. Las pruebas en su contra nunca llegaron. Es 15 de abril del año 2010. María Elena Ontiveros Mendoza es detenida en Aragón, en la Ciudad de México, por elementos de la Policía Federal. La trasladan a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. El expediente consigna que durante la revisión de su estado psicofísico tenía moretones rojizos en el rostro y en el dorso, así como excoriaciones en el muslo derecho y en el pie izquierdo. Ella se queja que en la Secretaría de Seguridad un comandante la pateó y la cacheteó, con la finalidad de que declarara de acuerdo con las indicaciones que le daban. Dice que el comandante le advirtió: voy a mandar a traer a tu puto hijo y a tu puta madre y los voy a matar frente a ti, pinche secuestradora de mierda. Cárdenas Palomino celebra la detención. La banda de los Petricholet ha quedado desarticulada y está en prisión. Eso celebra. Y lanza un nuevo reto a la Procuraduría Capitalina cuando informa que Ontiveros Mendoza no sabe y no conoce a quienes están detenidos en la capital por el mismo delito. Y como acostumbra, reparte un video. ¿Por qué está detenida? Por el secuestro de Fernando Martín. Cuéntame, ¿cómo es que usted participa en este secuestro? Yo conozco a Jorge Rico. Él me dice que tiene una agencia de investigaciones que se dedican a trabajar con gente a detener gente que está haciendo cosas pues malas. Un día anterior, cuando fue lo de el niño Fernando Martín, me habla por teléfono para decirme que le urgía mucho verme. Me citó ahí en el Monumento a la Revolución a las 3 de la tarde y después de eso me dijo que iban a detener al día siguiente a las 5:30 de la mañana, a las 5 de la mañana me citaba, que iban a detener a una persona que se dedicaba al narcotráfico. Y fue como fui. Al día siguiente, pero posteriormente yo me fui dando cuenta poco a poco que no se trataba de ningún narcotraficante, sino que era de Fernando Martín. La primera vez que se me ocurrió fue ir a hablar con el señor Ebrard. Fue la primera vez que se me ocurrió. Y después ir por medio de buscar algo con referencia al señor Martín también para explicarle cómo había sido. ¿Conoció o vio a alguien que le dicen o le cobraban el APA? No, jamás. Ontiveros cuenta a detalle la detención del coche
y cómo, después, se fue a comer tamales y atole con algunos de los que participaron. Es 16 de abril del año 2010. Cristian Salmones llega a las instalaciones del Asiedo, donde le muestran a Ontiveros a través de una cámara de Gesell. Personal de custodia ordena a Ontiveros repetir la frase: «¡Ya se los cargó la chingada! ¡Es un secuestro!». Pero Salmones afirma que no la reconocía, ni por su voz ni por su físico, y que nunca antes la había visto. Ahí mismo dice que la mujer que les hizo el alto en el retén era más baja de estatura, más joven, más delgada y que no tenía senos grandes. Unos días después, Ontiveros es llevada a declarar en las oficinas de la Procuraduría Capitalina. Ahí reitera su participación en el falso retén. ¿Usted conoce a Lorena González Hernández?, le preguntan. María Elena contesta que no, pero que los medios de comunicación hicieron tanta referencia a la Lore como la mujer que hizo el alto al vehículo en el que viajaba Martí, que hasta ella misma empezó a dudar si yo era la misma persona a la que se referían como la güera. Pues sí, una duda razonable. Hay dos güeras acusadas de ser la misma persona en dos instancias de justicia diferentes. Ambas pasarán muchos años más en la cárcel. Muchas gracias por escucharnos. Sigue Escándalo Mexicano en tu plataforma favorita. Si quieres tener acceso preferente a cada episodio y sin anuncios, lo puedes hacer a través de Amazon Music. Amazon Music está incluido en tu membresía de Prime. Descarga ahora la app Amazon Music. Suscríbete a Wondery Plus en Apple Podcast o descarga la app de Wondery para tener acceso una semana antes y sin anuncios a todos los episodios de Escándalo Mexicano. En el próximo capítulo, dos instancias jurídicas, la federal y la del Distrito Federal, persiguen el mismo crimen con diferentes protagonistas. La confusión y el desaseo hace que la justicia no llegue o tarde años, en medio de peleas políticas, falsedades y abusos de autoridad. No podemos saber si las conversaciones sucedieron exactamente como las contamos en este episodio. Todas están basadas en las fuentes que consultamos para la escritura. Para escribir esta temporada, nos basamos en los expedientes judiciales del caso federal y del caso local sobre el secuestro y asesinato de Fernando Martí. También utilizamos los archivos de proceso y todos los archivos que tuvimos acceso de televisión y radio, así como documentos emitidos por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Sistema de Seguridad Pública Federal. Para este episodio fue fundamental el trabajo La aberración judicial de las dos güeras, realizado por los alumnos de la Maestría de Periodismo del CIDE y publicado en la revista Nexos. Escándalo Mexicano es una serie producida por Puro Contenido y Así Como Suena. Carlos Puch, yo, soy quien la conduce. Giselle Ibarra es la productora ejecutiva. Los episodios sobre el caso Martí fueron escritos por mí, Carlos Puch. Salvador Camarena y María Scherer fueron los editores del guión. Mariana Marín es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos. Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro y la música es de Patricio Mijares. Producción, Carlota Aparicio. Los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Morgan Jones y Marshall Lewy de Wondery.